Hola a todos. Antes que nada recordar que si me queréis ayudar me podéis dar un like. A mí me anima mucho y me motiva para grabar más, pues hacerlos lleva su tiempo. Si el contenido os interesa podéis suscribiros a mi canal y si activáis la campanita entonces os avisarán cada vez que hay algún vídeo nuevo. Hola, en el vídeo de hoy voy a hablar un poco sobre algunas opiniones que tengo respecto a Bitcoin. Bitcoin es la moneda principal de la blockchain de Bitcoin. Su abreviatura es BTC. La red de Bitcoin fue la primera blockchain del mundo y tiene muchísimo mérito por eso. Fue una idea revolucionaria que nadie había tenido hasta entonces. La idea surgió de un personaje denominado Satoshi Nakamoto, aunque aparentemente es un alias y no se tiene muy claro quién realmente es el que estaba detrás de esta idea. El Bitcoin es una moneda inflacionaria, pero está limitado a un máximo de 21 millones de unidades y maneja 8 decimales. Esto significa que podría subir mucho de precio y se trabajarían entonces únicamente con los decimales de los bitcoins directamente y esto permitiría un número gigantesco de unidades. Hablaríamos de satoshis en lugar de bitcoins. Las transacciones de la red de bitcoin son muy lentas y son caras. Este último punto lo han intentado corregir y ha mejorado algo. Y tiene muchos nodos, con lo cual es una blockchain de alta seguridad. El modo que tiene de validar los bloques de transacciones es mediante un mecanismo de prueba de trabajo. La prueba de trabajo es un mecanismo en oposición tal vez con lo que sería la prueba de participación, proof of stake. Estos dos mecanismos tienen sus ventajas y sus inconvenientes y actualmente la tendencia es a ser preferido el proof of stake por considerársele más ecológico. Pero Blockchain fue la primera red del mundo y decidió utilizar este mecanismo ya que era mucho más descentralizado. Realmente cualquier minero puede ponerse a trabajar y a producir monedas Bitcoin y a producir bloques validados sin necesidad de tener un montón de tokens de depósito para realizar su prueba de participación si fuera por este mecanismo Proof of Stake como se hicieran las validaciones. La red de Bitcoin es de código abierto y la cuestión es, ¿al ser código abierto puede hackearse? Bueno, podría producirse un ataque del 51%, que sería el modo más fácil de hackeo. Se alterarían el código fuente de los nodos, pero tendría que alterarse en más del 50% de todos los nodos. Y esto a día de hoy ya es muy complicado porque hay muchísimos nodos. Blockchains que tengan pocos nodos sí están sujetas a este tipo de ataque y una transacción falsa podría incorporar las transacciones que beneficiaran al hacker. Si se modificara el código fuente de los nodos, podrían saltarse el proof of work, la prueba de trabajo. Bien, esto es una idea que se ha repetido o que puede surgir cuando uno empieza a estudiar esta Bitcoin. Más adelante hablaré sobre este punto. Y también otra de las cuestiones que surgirían si se modificara el código fuente de los nodos es la posibilidad de crear bifurcaciones de la red de Bitcoin. Y de hecho ya existen. Existen Bitcoin Cash, Bitcoin Satoshi Vision, Bitcoin Gold, Litecoin, que está inspirado en BTC, y podría haber más. ¿Se puede eludir la prueba de participación? Lo cierto es que no sería nada sencillo porque es preciso presentar una prueba del éxito que pueda ser verificado. Respecto a la prueba de trabajo, ¿cómo funciona? Pues deben de resolver una prueba compleja. Tienen que encontrar una firma digital que cumpla con ciertas características y esto lleva bastante tiempo y consume mucha potencia de cálculo. Consume mucha energía y actualmente ha sido muy criticada por esto
Y para corregir este punto se ha intentado que la fuente de energía sea limpia. Aún así, sí es cierto que consume mucha energía. Otra cuestión interesante es que cada 4 años se reducen las recompensas por validar bloques a la mitad, que es lo que se conoce como halving. Las recompensas que se obtienen son nuevos Bitcoin generados. Por eso se denomina minería, porque el trabajo de realizar las validaciones encuentra nuevo Bitcoin. Es como si estuviéramos excavando, el equivalente sería hacer las operaciones complejas requeridas, y en algún momento, si tenemos éxito, encontraríamos una pepita de oro, que sería un Bitcoin. Por otro lado, también se cobra Bitcoin como tarifa de gas en las transacciones. Cuando se alcance el número máximo de Bitcoins, ¿tendrá sentido que siga la blockchain funcionando? ¿Los nodos validadores, los mineros, tendrán incentivos suficientes como para aportar su trabajo a cambio de la recompensa? Bueno, pues esta es una duda. Pero realmente cuando se alcance el número máximo de Bitcoins, ya el objetivo se habrá cubierto, porque en este caso la red de Bitcoin no es lo mejor que tiene el sistema. Lo más codiciado es la moneda en sí. Y lo que sí aporta la red de Bitcoin es una seguridad muy grande, porque lo que está escrito en ella es prácticamente imposible alterarlo. La pregunta, ¿el Bitcoin es dinero? ¿Es como el oro? Técnicamente no está reconocida como dinero, salvo en El Salvador y otros países que lo han reconocido como moneda de curso legal. Pero tampoco el oro es reconocido como dinero, con lo cual en este aspecto se parecería más al oro que al dinero fiduciario. ¿Y puede servir como pago electrónico Bitcoin? Pues sí, ciertamente. Además no tiene fronteras este tipo de transacción y no estaría sujeto al control estatal por ahora. Se parece más al oro en el sentido en que se consideraría una materia prima, una commodity, porque se mina como el oro. La idea de minado surge de una imitación al funcionamiento de las minas de oro. Es muy escaso y su valor es psicológica, porque el oro tiene muy poca utilidad industrial, se utiliza en orfebrería y poco más, en algunos otros campos, pero muy poquitos, y en el caso de Bitcoin no tiene ninguna utilidad industrial. Y luego es posible cambiar el oro por moneda fiduciaria en cualquier casa de cambio, y lo mismo ocurre con el Bitcoin, que se puede cambiar por moneda fiduciaria en los exchanges. La pregunta a la que nos tenemos ahora que concentrar, sería, ¿qué es el dinero? Bueno, el dinero es un medio de dar valor a los medios sujetos a intercambio. Es una forma de establecer un criterio de valoración común a los dos objetos. Si queremos intercambiar una pera por un libro, sería muy difícil saber cuántas peras equivalen el valor de un libro. Sin embargo, si se utiliza el dinero como intermediario de valoración, sabríamos que una pera vale unos céntimos y un libro vale una serie de unidades. Con lo cual habría automáticamente una forma fácil de saber cuántas peras habría que entregar para comprar un libro y viceversa. Y la representación de este medio de intermediación tiene también su sentido, porque si uno no tiene peras en ese momento, puede haberlas canjeado por el papel moneda y el papel moneda ser canjeado por el libro. De tal manera que, aparte de ser un medio de valoración, también es un medio de representación del valor. Y para hacer esto hay que ofrecer una serie de garantías, y estas garantías las ofrece el emisor del dinero. Y esto es lo que se conoce como el derecho de señoreaje. Solo uno puede emitir la modalidad de dinero, solo uno puede emitir cada tipo de moneda. Y este señoreaje nos garantiza que, al no haber falsificaciones ni haber copias, el valor que tiene se mantiene en función de las unidades que fabrique quien tiene el derecho de señoreaje. Esto es positivo porque hay una unidad central que coordina
toda la fabricación del moneda y toda la defensa frente a las falsificaciones, y de esa manera actualmente pues son los países, los gobiernos, los que son los responsables de la creación, la acuñación de su moneda oficial. Las empresas pueden hacer algo semejante, aunque no se considera moneda, se les denominan tokens o vales valor, sería el caso de las fichas de casino, los vales regalos, los pagarés, los bonos, la deuda, las acciones, etc. Todo esto no tiene la consideración de dinero fiduciario. Y este dinero que emitían los países tenía como respaldo de valor internacional, a la hora de saber cuánto valía el dinero respecto al dinero que fabricaban en otros países, se utilizaba el patrón oro. El que más oro tenía era el que más respaldo daba a todas las unidades de moneda que había impreso. Sin embargo, este modelo pues tenía una serie de problemas, especialmente porque el oro al ser limitado, se generaba una competencia demasiado fuerte entre países, y luego, por otro lado, a medida que aumentaba la población de los distintos países, pues el requisito de producción de dinero aumentaba y el respaldo, por tanto, se iba perdiendo o diluyendo, y era una situación que llegó a ser algo conflictiva. Y el 15 de agosto de 1971, en los acuerdos de Bretton Woods, se abandonó el patrón oro. Ahora el dinero está respaldado por deuda. La deuda está respaldada por el Producto Interior Bruto de cada país y el propio país. Si un país no puede devolver la deuda, se le exigirá otro tipo de pago en contraprestación. Y esta podría ser la propia riqueza pública, podrían ser las propiedades de sus ciudadanos, que serían embargadas, e incluso podría perder parte de su territorio. Esto conllevaría a tal nivel de conflicto que seguramente desencadenaría pues, una guerra. O si un país es excesivamente fuerte, podría decidir no pagar su deuda y los países acreedores tendrían que asumir la pérdida. De tal manera que la situación del dinero respaldado por deuda puede que sea conflictiva en el futuro si ésta supera al Producto Interior Bruto en una cantidad demasiado elevada. Esto se verá en el futuro. Y luego tenemos que el dinero en metálico, lo que se denomina el papel moneda, o estas piececitas de metal que representan el dinero, que antes eran monedas de oro, pero que ahora se hacen de otros metales, y la contabilidad electrónica en la que llevan los bancos, esto podemos pensar que no vale nada. Realmente es un valor psicológico el que se da, porque el coste de un billete no tiene nada que ver con el precio que representa. El coste de una moneda de metal no tiene nada que ver con el valor que representa, aunque ha habido casos en los que el precio del metal era más elevado que el valor que marcaba. El metal de la acuñación de cada moneda valía más que el valor de esa moneda. De hecho, en España hubo un momento en el que el metal de las pesetas, que ya no existen, era más valioso que el valor nominal de cada peseta. ¿Puede el Bitcoin usarse como dinero? El Bitcoin es contabilidad electrónica. Entonces, en ese aspecto se parecería al dinero fiduciario, en que tiene sus cuentas contables y de ahí se sabe perfectamente cuál es el reparto, cuál es la cantidad, se puede conocer todo. Es semejante al dinero electrónico. Por otro lado, el Bitcoin no está respaldado por nada, ni siquiera por ningún Producto Interior Bruto. No habría un conflicto bélico porque no hay nadie que lo defendería. Y su valor está sujeto a valor de mercado de cotización, con el consiguiente riesgo de intervención. ¿Cuál es el precio en el futuro? Bueno, esta pregunta no se puede conocer porque nadie puede predecir el futuro, o por lo menos yo no puedo. Pero hay que considerar que el dinero
fiat está constantemente sujeto a procesos de inflación y que el señoreaje en algunos casos se ha convertido en una herramienta que ha sido en contra de la población de cada país, porque cuando se realiza mucha producción de dinero, la consecuencia, la alta inflación, acaba empobreciendo a todos los habitantes de un país. Por otro lado, el Bitcoin no tiene fronteras y sabemos que su inflación terminará. Así que la comparación entre el dinero fiat y el Bitcoin beneficia al Bitcoin. Es libre, no tiene señoreaje y no tiene fronteras. Puede tener éxito si se adopta como moneda de curso legal en muchos países. Y esto favorecería muchísimo el comercio porque no habría que hacer cambios económicos cada vez que se hiciera una transacción, una compra-venta con productos de otro país en otra moneda. De tal manera que el uso del Bitcoin como moneda mundial es muy atractivo. Actualmente se puede considerar que es el dólar el medio de pago internacional, pero está sujeto al control de un único país, mientras que el Bitcoin no está sujeto al control de nadie, es mucho más libre. Y luego, el precio del Bitcoin lo deciden los usuarios, lo deciden aquellos que compran y venden en los mercados de cambio. No está sujeto por medidas de control de bancos centrales de ningún país. Y esto es algo muy positivo porque los bancos centrales siguen políticas que interesan solo al país al que pertenecen. No tienen una visión global, una visión mundial. Otra ventaja del Bitcoin es que no está sujeto a señoreaje por motivos políticos. Un tipo de fraude que se puede dar en el mundo de la política sería, en una campaña electoral, prometer trabajo para todo el mundo. Y se les da un trabajo completamente ineficiente y absurdo. Pero estas personas recibirían un salario. ¿Cómo se consigue? Fabricando mucho dinero y dándoles este dinero. Se les está engañando porque cuanto más dinero se fabrica, menos va a valer. Pero políticamente podría ser un arma electoral. Otra idea política en unas elecciones sería prometer un salario básico por el mero hecho de ser ciudadano de un país. Que el gobierno te entregue una paga gratis. Bien, pues esto también se podría hacer fabricando mucho dinero, pero sería de nuevo un engaño, porque todo este dinero al final generaría una inflación salvaje y los precios serían tan elevados que ese dinero no serviría para nada, ni sacaría de la pobreza a nadie. En la política tenemos muchos comportamientos orientados a ganar elecciones y que luego sus consecuencias pues se ven a largo plazo y pueden ser muy peligrosas. Respecto a Bitcoin, tiene una tirada limitada y esto es una ventaja porque el dinero fiat se puede producir constantemente. Es verdad que también se puede retirar del mercado, pero históricamente siempre ha sido inflacionario. Y cada vez que se genera inflación, el dinero se devalúa, el poder de compra con esa moneda se devalúa y el resultado, en lugar de ser positivo, acaba siendo negativo. ¿Qué es lo que se devalúa? El ahorro, porque ese dinero vale menos y no hay forma de conseguir que valga más. ¿Qué es lo que se inflaciona? El precio de los productos y servicios. Y si no va acompañado de una subida de los salarios, que es lo que desgraciadamente suele ocurrir, genera pobreza en toda la población de un país. Respecto a Bitcoin, desde su creación ha tenido un crecimiento enorme. Está teniendo mucho éxito y mucha aceptación, entonces podemos deducir que hay mucha gente que está apostando por una nueva forma de transacción internacional ajena al control de los gobiernos. Por ahora. Ya sabemos que están intentando controlarlo y tal vez lo consigan. Respecto al uso de Bitcoin como medio de pago, pues tenemos que la blockchain de Bitcoin no es muy eficiente. Fue la primera y entonces está un poco anticuada, es lenta, pero es muy segura. Y esta parte de seguridad se puede mantener.
Y existe actualmente una nueva red que se llama Lightning Network, que es una red de capa 2 que se basa en Bitcoin como capa 1 y aprovecha las características de seguridad. Utiliza unos pools de Bitcoins para los intercambios, crea canales uno a uno para hacer las transferencias y cobra comisiones muy bajas y es muy rápida. Con lo cual, el Lightning Network es un muy buen medio de pago y se está utilizando. Para hacer uso del mismo, pues hay que utilizar monederos compatibles, como Lightning Wallet, como Breeze, como Joule. Y en El Salvador se desarrolló un monedero oficial para el pueblo de El Salvador que se llama Chivo Wallet. Con Lightning Network, la operativa con Bitcoin se ha simplificado y se ha vuelto muy atractiva. De hecho, inicialmente yo no era muy favorable a Bitcoin y ahora con Lightning Network considero que como medio de pago es una operativa y una potencialidad que tiene muy interesante. Si nos vamos a la cotización de Bitcoin, podemos ver en el gráfico completo su origen se sitúa en el 2013, según este gráfico. Tardó 4 años en comenzar a tener un cierto éxito. En el 2018, con la gran crisis de las subprime y crisis inmobiliarias, la gente empezó a entender que Bitcoin podía ser un valor de refugio frente a las crisis económicas. Superado el momento más álgido, tuvo una caída que se denominó el cripto invierno y en 2011 tuvo el máximo momento de crecimiento explosivo. Llegó a tener una subida increíblemente alta. Vamos a verlo aquí. Utilizamos las herramientas y en 182 días subió un 509%. Luego tuvo una bajada se desplomó un 56%, luego tuvo una subida, alcanzó su máximo, subió un 130% en 153 días y posteriormente las circunstancias han hecho que tenga una bajada fuerte y ha tenido una máxima bajada del 73% aproximadamente, quizá algo más. ¿Esto qué significa? Bueno, que la valoración del Bitcoin está actualmente sufriendo grandes alteraciones. Tiene una volatilidad enorme, debido principalmente a el aspecto especulativo de su cotización en bolsa. Quizá en el futuro todos estos aspectos se vayan calmando y su volatilidad se reduzca, y si llega a producirse esta circunstancia, entonces podrá ser un mecanismo estable para los pagos. El Bitcoin, frente a las crisis económicas, puede tener un buen comportamiento porque está lejos de la intervención de los gobiernos, y puede tener un mal comportamiento porque está sujeto a la intervención de otros agentes, de grandes corporaciones que puedan alterarlo. De manera que la decisión de apostar por Bitcoin o no es algo personal y que cada uno debe de estudiar. Y nada más, con esto finalizo el vídeo, espero que les haya gustado. Un saludo a todos y si quieren pueden darme un like y suscribirse al canal.